Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de la web donde desentrañamos los misterios del espectáculo y celebramos a nuestras estrellas favoritas. Hoy tengo una historia que los va a dejar con la boca abierta, una de esas que nos recuerdan por qué amamos tanto el mundo de la actuación y las relaciones que traspasan la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de un regalo de cumpleaños sorpresa, y no de cualquier tipo. Un regalo que se dice vino de la mano de nadie más y nadie menos que de nuestro querido Can Yaman para la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, lo que están escuchando. Y antes de que se pierdan hasta el último detalle, quiero invitarlos de corazón a que se unan a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, les pido que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Vamos, anímense. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, sumerjámonos de lleno en este enigmático obsequio. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendieron en Erkenci-Kuş, esa serie que nos conquistó a todos con su romance, sus risas y sus momentos de pura pasión. Desde entonces, su amistad y la conexión que comparten ha sido tema de conversación constante, alimentando las esperanzas de muchos de sus seguidores de que algo más allá de la pantalla pudiera estar sucediendo. Y es precisamente en este contexto de admiración y especulación donde surge la historia del regalo de cumpleaños sorpresa. Imaginen la escena, un día especial, el cumpleaños de Demet, y de repente aparece un detalle que no esperaba, algo que va más allá de lo convencional. Los rumores, como siempre en estos casos, empezaron a volar. ¿Qué podría ser? ¿Un viaje exótico? ¿Una joya exclusiva? ¿Una serenata bajo la luna? La verdad es que los detalles concretos son escasos y, como bien saben, en este mundillo, la información a veces se filtra a cuentagotas, creando un halo de misterio que solo aviva nuestra curiosidad. Pero lo que sí parece ser un consenso general es que el gesto, fuera lo que fuera, fue increíblemente considerado y personal. Se habla de que Can Yaman, conocido por ser un hombre detallista y romántico, habría puesto especial empeño en elegir algo que realmente resonara con Demet. Piénsenlo, no se trata solo de comprar algo bonito, sino de entender a la persona, de saber que la hace sonreír, que la emociona, que tiene un significado especial para ella. Y si hay algo que caracteriza a Can, además de su carisma arrollador, es esa capacidad de ser observador y de tener un corazón generoso. Es como si hubiera buscado en el baúl de los recuerdos compartidos, en sus gustos más íntimos, para encontrar el detalle perfecto. Imaginemos que la inspiración pudo venir de una conversación casual, de un sueño que ella compartió, o incluso de un anhelo que él percibió en ella. La sorpresa, por definición, implica que no lo vio venir, que el detalle la pilló desprevenida y seguramente deslumbrada. Y ahí reside parte de la magia, ¿verdad? En esa chispa de asombro, en ese momento en que el corazón da un vuelco por la emoción. Una de las teorías que más fuerza cobró, y que a mí particularmente me parece muy plausible, es que el regalo estaba relacionado con alguna pasión secreta o un proyecto personal de Demet. Ella, además de ser una actriz talentosa, es conocida por su sensibilidad artística y su gusto por las cosas bellas. Podría ser algo relacionado con el arte, con la moda, o incluso con alguna causa que le importe profundamente. Imaginen que Can, al ser un buen amigo y conocedor de sus inquietudes, haya decidido apoyarla en algo que la moviliza. Por ejemplo, si ella tiene un interés particular en la fotografía, quizás le regaló una cámara profesional de última generación, o un curso intensivo con un fotógrafo de renombre. O si su sueño es lanzar su propia línea de ropa, quizás un adelanto exclusivo de materiales, o incluso una inversión inicial. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero nos dan una idea de la magnitud del detalle que podría haber implicado. No estamos hablando de un simple ramo de flores, sino de algo que trasciende lo material y se adentra en el terreno de los sueños y las aspiraciones. Otra posibilidad, y esta me gusta mucho por el lado romántico, es que el regalo tuviera un componente nostálgico. Tal vez algo que les recordara sus inicios juntos en Erkenci-Kuş, ese proyecto que los catapultó a la fama y que marcó un antes y un después en sus carreras. Podría ser una réplica de un objeto icónico de la serie, un álbum de fotos personalizado con los mejores momentos de las grabaciones, o incluso una pieza de arte que inmortalice una escena memorable. Piénsenlo, esos detalles no solo son obsequios, sino también testimonios de una etapa compartida, de un vínculo que nació y se fortaleció en el set. Y qué mejor manera de celebrar a Demet que recordándole la importancia de ese proyecto y el papel que él jugó en él, y viceversa.
Es como si el regalo dijera, gracias por este viaje juntos, y aquí te dejo un recuerdo de lo mucho que significó. La forma en que se hizo la entrega también es un punto clave. Si fue una sorpresa, lo más probable es que Khan haya planeado meticulosamente el momento. Tal vez se presentó en su casa sin previo aviso, o la citó en un lugar especial. Podría haber habido globos, música, quizás hasta un pequeño grupo de amigos cercanos cómplices en la sorpresa. O quizás, y esta es una opción más íntima, simplemente se presentó con el regalo en un momento tranquilo, para que pudieran disfrutar de la sorpresa sin presiones. Sea como fuere, el factor sorpresa añade una capa extra de emoción a la historia. Demet, al ser una figura pública, está acostumbrada a recibir regalos y felicitaciones, pero un gesto pensado y organizado por alguien a quien admira y con quien comparte una historia, seguramente tuvo un impacto mucho mayor. Y aquí es donde entra nuestro rol como observadores y amantes de estas historias. Aunque no tengamos todos los detalles confirmados, la sola idea de Khan Yaman preparando un regalo sorpresa para Demet Özdemir nos llena de alegría. Es un recordatorio de la conexión humana que puede surgir en el mundo del entretenimiento, de las amistades que florecen y de los gestos de cariño que, a pesar de las cámaras y los reflectores, siguen siendo lo más importante. Nos enseña que detrás de las grandes producciones y los personajes carismáticos, hay personas reales con sentimientos, con la capacidad de conmoverse y de querer hacer feliz a los demás. Es esa autenticidad la que nos engancha, la que nos hace sentir parte de algo más grande. Ahora bien, ¿por qué este tema genera tanta expectación? Sencillo. Khan Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de un intenso escrutinio y admiración. Cada uno de sus movimientos, cada interacción, es analizada por sus miles de seguidores en todo el mundo. Por lo tanto, un detalle tan personal como un regalo de cumpleaños sorpresa, especialmente si proviene de Khan, adquiere una dimensión especial. Es como si se abriera una ventana a su vida privada, a sus sentimientos, a la naturaleza de su relación. Y nosotros como fans estamos siempre ansiosos por echar un vistazo a esa intimidad, por entender mejor a las personas detrás de los ídolos. Es importante recordar que, si bien los rumores y las especulaciones son parte del encanto de estas historias, debemos mantener siempre el respeto por la privacidad de los involucrados. Lo que sabemos o creemos saber es a través de filtraciones, de interpretaciones y de nuestra propia imaginación alimentada por su talento y su carisma. Pero precisamente esa brecha entre lo que se sabe y lo que se imagina es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Nos invitan a ser detectives, a unir piezas y a crear nuestras propias narrativas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir, como cualquier persona, merece ser celebrada en su día especial. Y si ese reconocimiento proviene de alguien que ha compartido con ella momentos tan importantes en su carrera y que, al parecer, la aprecia genuinamente, pues mejor aún. Nos dice mucho de la calidad humana de Khan Yaman, de su capacidad para ser un buen amigo y, quién sabe, tal vez algo más. La vida, y más aún la vida de las estrellas, está llena de sorpresas, y esta, sin duda, es una de las que nos deja con una sonrisa. Así que, para resumir, hemos viajado por el misterio de un regalo de cumpleaños sorpresa que Khan Yaman supuestamente le dio a Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles motivaciones, los detalles que podrían haber hecho de este obsequio algo verdaderamente especial, y la emoción que genera este tipo de noticias entre sus admiradores. Lo que queda claro es que, más allá de las especulaciones, el gesto, sea cual sea su naturaleza exacta, resalta la importancia de la amistad, el cariño y la consideración entre las personas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Nos recuerda que los detalles que vienen del corazón son los que realmente perduran. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que habrá sido el regalo de Khan Yaman para Demet? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Sus opiniones y sus teorías son siempre muy valiosas para mí y para toda la comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, les pido encarecidamente que me regalen ese me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que disfrutan de estas historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo.
Únanse a nuestra familia, activen la campanita y asegúrense de no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.